El destino o los dioses han querido que venga hasta aquí, Atenas. Un viaje no planeado a la capital griega que estoy dispuesto a aprovechar. Contemplar la tan famosa Acrópolis, mi misión principal. Mi primer pensamiento es pedir permiso a las autoridades griegas, custodias de una cultura llena de rituales, de tempo. Me presento ante el Parlamento griego y concretamente ante la tumba del soldado desconocido. Allí comienza un baile, un homenaje, cargado de energía y solemnidad. Enfundados en su uniforme tradicional, la guardia presenta sus respetos y yo lo hago con ellos. Realizado mi saludo formal, recuerdo otro gran militar, Sun Tzu, que dice algo así como: conócete a ti mismo y tu victoria no estará amenazada, conoce el terreno y tu victoria será total. Sé lo que tengo que hacer, dirigirme a la colina del Licabeto, ganar altura y plantear mi subida a la Acrópolis. En la subida me cruzo con un griego con pinta de filósofo. Lo sigo. Él no tiene prisa y gracias a él consigo pararme y descubrir por primera vez la inmensidad de la ciudad de Atenas. Apresurado me lanzo a las calles. Tengo su posición, sé dónde ir. Recorro algunas del barrio de Placa, lleno de tiendas, restaurantes. La oferta es inmensa, algo apabullante. Uno, por momentos, no sabe ni dónde mirar, pero yo tengo un objetivo claro. Las luces comienzan a encenderse, jugarán en mi contra, pero en ese momento lo desconocía. Por un segundo me doy cuenta del terreno recorrido y de dónde vengo. En la subida me cruzo con la iglesia bizantina de la Metamorfosis, una señal llena de intenciones. Me voy fijando en todo lo que puedo. Hay huellas y marcas de otros aventureros que iniciaron esta misma odisea. Desconozco lo que les ocurrió, pero yo estoy tan cerca. El sendero empedrado sigue por la ladera norte de la Acrópolis, rodeado de una valla hasta llegar a un pequeño bosque de olivos. Pero la realidad es que está cerrado. He llegado tarde. Todo se oscurece. Al menos puedo contemplar las estructuras iluminadas allí arriba. Parecen casas de gigantes aún a esta distancia. Atenas se empieza a iluminar poco a poco, aunque para mí queda la frustración de no haber podido entrar, la impotencia. Solo tengo una oportunidad más para encontrar la manera de llegar a tiempo, y por la naturaleza de mi viaje es complicado. Espero que Atenas tenga paciencia conmigo. Mi consuelo, encontrarme otros locos como yo, que ante el fracaso cantan y se animan unos a otros. No sé a qué dioses veneran, pero sí que distingo la alegría en sus ojos. Los dejo para mirar por última vez a la Acrópolis iluminada. Vagabundeo hacia el barrio de Monastiraki. Descendiendo por sus calles oscuras, aún algo desanimado, intento disfrutar de sus muchos detalles y rutinas del anochecer. Por casualidad encuentro la antigua ágora romana y la puerta de Atenea, protectora de la ciudad, ahora un retazo de lo que fue. Las sombras de Atenas me observan y me indican la dirección hacia la Torre de los Vientos. No sé si guardarán allí el norte de los que se pierden, pero al menos es mi única oportunidad. Pero no fue el norte lo que marcó mi dirección, sino el dueto musical Menasos. Entre rimas y estribillos les entendí que existía un barrio mucho más oscuro, más profundo, más allá del río Estigia, haciendo frontera con el mismísimo Hades, el barrio de Psiri, y
que tuviera cuidado con las ilusiones y los engaños, que pocos volvían, me dijeron. No tenía otra opción. Descendí aún más. El barrio de Psiri está lleno de luces y fuegos fatuos, risas y almas de todo tipo, pero también está lleno de peligros. Muchos héroes han entrado aquí en busca del acceso a la Acrópolis, pero sus miles de caminos, sus ilusiones y bestias son todo un reto para los que se adentran. Yo no contaba con Caronte para guiarme, pero encontré a otros 3 aventureros que se unieron a mi causa. Hicimos buenas migas, aunque apenas nos conocíamos. Psiri es espectacular. Cada esquina es llamativa y el ambiente te transporta. No puedes apartar la mirada de tantos estímulos visuales. Carteles, grafitis, escaparates, todo único y particular. Cuanto más desciendes, más oscuro se vuelve. En cada calle puede haber un tesoro o una amenaza, las cuales están presentes y observan a todos los que allí se adentran. Así como las tentaciones y deseos, todo un laberinto digno del Minotauro, hasta que encuentres la salida final. Las señales se ocultan en cada diseño. Un barrio que es un puzzle de colores y formas. Un enigma. Y cuando más perdidos estábamos, una sorpresa. La clave fue una de las canciones del dueto, una canción que describía un lugar oculto entre tanta luz y pomposidad, entre la cabeza de un elefante y la de un oso. Un lugar donde solo puedes entrar contigo mismo, sin torturarte. Un lugar conocido como tu sombra. Y en el próximo capítulo, la Acrópolis y la persona que me ayudó a entrar.